Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Gilberto Escobar. Bienvenidos a Problemas Técnicos, un programa de prensa comunitaria. Les recordamos a quienes nos están viendo que nos puedan seguir a través de nuestra cuenta de Twitter y por nuestra página de Facebook como Prensa Comunitaria. Esta tarde tendremos una conversación a raíz de las nuevas medidas dadas por el presidente Alejandro Yamatei, el pasado domingo 26 de julio. Vamos a platicar sobre municipalismo y tendremos a un experto invitado para que aborde el tema. Nuestro invitado es Rigoberto Quemechay, antropólogo, académico, columnista de opinión en varios medios del país, primer alcalde indígena de Quetzaltenango. Llegó a la silla edil en 1995 con el comité Shelhu y fue el único candidato quiché de 10 participantes que había. Muy buenas noches a quienes nos están sintonizando. Muy buenas noches, estimado Rigoberto Quemé. Buenas noches, estaba ahí atendiendo. Algunas personas están preguntando sobre el link, pero es en Facebook, les decía yo que pudieran ellos conectarse. Buenas tardes, es un gusto compartir y participar aquí en Prensa Comunitaria. Ya hemos hecho algunas relaciones anteriores, alguna comunicación, algún tipo de coordinación, y eso pues es importante porque estamos copados por los medios tradicionales de comunicación que nos dan la noticia que ellos quieren y como la quieren. Sin embargo, la prensa independiente como prensa comunitaria y otros medios y estas redes sociales que ahora se están poniendo muy dinámicas, a mí me parece de central importancia, ya que eso nos daría un margen de conocimiento mucho más amplio del que nos da el sistema oficial y que nos mantiene un poco limitados en el entendimiento de la realidad. Por eso valoro mucho y felicito bastante a Gilberto y ese esfuerzo de prensa comunitaria, y estamos aquí para apoyar y aportar en lo que podamos. Claro que sí, yo creo que es bien importante lo que acaba de mencionar. Y en ese sentido vamos a entrar en materia sobre el tema que nos trae esta tarde poder platicar con usted. ¿Qué significa la autonomía municipal? ¿Cuáles son sus características? Bueno, la autonomía municipal viene de 1944, cuando se pensó en un Estado más descentralizado. Porque recordemos que el Estado colonial, como es el que yo he venido planteando desde hace mucho tiempo, es un Estado que se caracteriza por un centralismo excesivo. Centralismo geográfico y también centralismo político y económico. Todo está concentrado alrededor de la capital y su área de influencia. Entonces, con la Revolución de Octubre, que quedó malograda por la intervención norteamericana en 1954, se plantea un nivel de autonomías como la del deporte, la Universidad de San Carlos y dentro de ellas la de las municipalidades. La idea era recobrar aquella libre determinación, autodeterminación que tenían los municipios antes de la existencia del Estado. Porque es bueno recordarle a nuestro auditorio que el Estado o el municipio es anterior al Estado republicano guatemalteco. El municipio se pone casi al principio de la invasión española. Entonces, antes de que estuviera el Estado guatemalteco ya existían municipios. Y uno se recuerda a los testimonios de los abuelos y yo también lo logré ver un poco cuando la municipalidad tenía algunas facultades educativas en salud y también en aplicación de justicia. Eso era muy importante porque los problemas se resolvían medianamente desde la cercanía del poder local, lo cual se pierde con los regímenes autoritarios militares que han caracterizado a Guatemala, en donde para mantener este control férreo sobre el territorio y sobre la población, pero más sobre la población indígena, es que se pierden muchas capacidades del municipio y que esas se intentan recuperar en 1944 con la nueva Constitución de la República, en donde se da la autonomía municipal. Sin embargo, después de casi que más de 70 años de ello, la autonomía municipal no se ha ejercido debidamente. Primero debemos entender que la autonomía municipal es limitada, no es una independencia absoluta del Estado. La municipalidad es parte del Estado, pero la autonomía le da cierta capacidad a las municipalidades de poder buscar sus recursos, de hacer sus planes de desarrollo y de tener una relación mucho más profunda
a nivel de autoridad política con la población para resolver los problemas desde las mismas fortalezas locales. Pero eso no lo hemos entendido, ni los que participamos en política municipal hace muchos años, o los alcaldes, o los consejos municipales y en la misma población. Hoy más que nunca dependemos otra vez del gobierno central con el aporte constitucional. La autonomía municipal se ejerce muy poco y eso creo que es un valioso legado de la Revolución de Octubre que pudiéramos recuperar ahora que vamos a hablar de qué viene después de la pandemia. Es importante y yo creo que le va dando al seguimiento sobre la importancia que tiene la autonomía en este escenario. ¿Cuál creería usted que es la importancia de esta parte que gozan, digamos, las municipalidades ante este escenario actual? Ya no le escuché la última parte. ¿Qué escenario me decía? Sí, que en cierta medida, ¿cuál sería la importancia de la autonomía en el escenario actual de la pandemia? Correcto. Bueno, en primer lugar, la municipalidad en su autonomía no debe suplir al Estado o al gobierno central más que todo. Yo creo que lo que están haciendo en este momento el gobierno central del señor Yamatei es cargarle a las municipalidades una responsabilidad que en principio a él le corresponde porque él asumió desde un principio de manejar la pandemia. Pero ahora que se les fue de las manos, que fracasaron en sus medidas sanitarias, donde tuvieron éxito fue en sus medidas económicas para ellos, con los préstamos. Pero en el asunto de medidas sanitarias sí hubo un total fracaso y ahora se lo quieren endosar a las municipalidades que tampoco están muy fortalecidas. Entonces yo creo que ese arreglo, esa usurpación de la autonomía municipal, para mí es dañino porque le va a quitar muchos recursos a las municipalidades porque van a tener que enfrentar el problema, quierase o no, porque el gobierno ya se desentendió de eso. No hay un sector público de salud descentralizado donde podamos decir, bueno, los municipios cuentan con las adecuadas institucionalidad de salud, ¿verdad? O educativa también. Entonces yo diría que la autonomía municipal en estos momentos hay que pensarla a futuro. Ya el problema ya está dado porque los municipios van a enfrentar la demanda de la población y los problemas ahí enfrente de la autoridad municipal. Pero lo que viene después, creo que la autonomía tiene que jugar un papel muy importante porque uno de los elementos claves de la autonomía municipal es generar los recursos propios del municipio, pero a la par de eso lograr un desarrollo económico local. Si la municipalidad no lidera un proceso de desarrollo económico local más pertinente, más adecuado después de la pandemia, tampoco va a haber ese flujo de recursos económicos que puedan alimentar a la propia institucionalidad municipal. Entonces yo creo que sí, la autonomía municipal le da una cancha muy amplia a los municipios para que puedan fortalecer las economías locales desde la potencialidad de cada uno. Puede ser la agricultura, puede ser la manufactura, el turismo, dudo yo mucho que vaya a ser una salida para Quetzaltenango o para cualquier otro lugar, a excepción de Tikal, el Panajachel y Antigua, que ahí casi va a ser obligada a la reactivación turística. Pero en nuestros casos yo diría que es soñar un poco con un cita muy grande, a que Quetzaltenango vaya a fortalecerse para el turismo, pero Quetzaltenango tiene mucha fortaleza económica en la actividad manufacturera, en la actividad productiva, para que se pueda generar ese desarrollo económico que fortalezca al mismo tiempo a la entidad municipal. Yo pienso que por ahí es donde hay que aprovechar la autonomía municipal a futuro, pero necesitamos que la autoridad entienda también su rol, el rol importante que tiene que jugar. ¿Qué opinas sobre las medidas del presidente Yamatei el 26 de julio, el domingo? Un poquito esta pregunta va enfocada sobre esta parte que usted nos mencionaba, que le tiraron prácticamente la chibolita a las municipalidades sin ir asumiendo cosas. Sí, yo pienso que es un error grande del gobierno, aunque no es error para ellos, pues yo creo que ellos lo hicieron con el hecho pensado. Yo me temo, esa es una reflexión que estoy haciendo, que el gobierno dejó que la pandemia avanzara. Lo que ellos necesitaban es tener una población asustada,
una población enferma, una población vulnerable y una población desmovilizada en las protestas. Para ellos recomponer toda esa economía de un capitalismo dependiente que tenemos, para que no sufran tanto para ellos las grandes empresas exportadoras, todas esas industrias grandes que exportan la mayor parte de productos que ahora se ven en graves problemas debido a la crisis mundial, porque todo el producto que va para afuera, pues ahora va a tener muchas restricciones. En ese sentido, el gobierno sí se preocupó de sentar las bases para que esa industria que no es para el mercado interno, que no es para satisfacer necesidades de la población, sino para la acumulación capitalista de los grandes sectores nacionales y transnacionales, hace que se abandonen a los municipios. Yo digo que hay una acción malévola de que la gente estuviera enfermada y que estuviera debilitada. Entonces ahora la gente no puede hacer nada, pues ahora le quedó la chibolita, como usted dice, a la población. Cuídese o muérase, pues, cuando debería ser el Estado el que debería estar vigilando que la población estuviera resguardada en su seguridad, en su salud, en su trabajo. Pero no, ahora ya le dejó a la población. Y ellos están bien fortalecidos, porque si alguien ha ganado en esta pandemia, es el sector financiero, los grandes bancos, que es la mayor parte de la riqueza del país. Los grandes productores de alimentos, el aceite, el arroz, todo el pollo que comemos y consumimos ahora con mucha necesidad, porque esa es la sobrevivencia, a ellos los está enriqueciendo. Todo ese bono familia y todos esos apoyos que está dando a la población retornan a los grandes empresarios. Solo pasa alegrando un poco la bolsa de la gente pobre y de ahí al supermercado a comprar pues todo lo que ellos nos venden. Entonces yo creo que sí hay esa intención de que primero dejaron que la epidemia o la pandemia creciera y la van a dejar crecer todavía. Lamentablemente hay le llaman narcopolítica, necropolítica le llaman a esta situación en donde van a dejar que la población se enferme y se muera, mientras ellos están resguardados en sus hospitales, mientras los gobernantes están bien protegidos política, económicamente, y que no tienen contacto con la población. Es que ese es el problema. Los que mandan en el país no tienen contacto con la población, ellos viven en sus condominios, en sus edificios grandes o viven fuera del país y no se van a contagiar con el coronavirus, van a ser pocos. En cambio, la gente que tiene que salir al mercado, la que tiene que meterse al transporte urbano, la que tiene que salir a ganarse el pan cada día, esa gente es la que se va a enfermar y no va a haber un sistema de salud para la población. Entonces sí es algo trágico para Guatemala que se haya dejado a la deriva la vida de la mayor parte de la población, y eso de sálvese quien pueda, yo digo muérase quien pueda, porque así es la política que ha hecho el Estado. Claro, y en esta parte que usted mencionaba, y según las autoridades de salud, esperando que el punto más alto se pueda alcanzar en octubre del coronavirus, el papel de la autonomía o cómo va a jugar las municipalidades retomando este papel de autonomía para salvaguardar a sus municipios. Bueno, ahorita no se puede hacer mayor cosa. Nosotros dependemos mucho de cómo vaya desarrollándose el crecimiento de la pandemia. Lo que sí se puede hacer, desgraciadamente, que no es lo más correcto, es resguardar los límites municipales, pero no para evitar que entremos o que haya una comunicación, sino más controlado, con un aporte bastante grande, diría yo, de la población misma, de los centros universitarios, de las escuelas de medicina, de las ONGs que se dedican a la acción social, para tratar de controlar el ingreso de las personas, que entren las personas que no traigan ningún conflicto o problema de salud. Igual, el que salga de Quetzaltenango que no vaya a ir a contaminar a otros tampoco, ¿verdad? Porque es lo único que queda en este momento, porque Estado no hay, pues institucionalidad no hay, se agotó el espacio de los hospitales. Nada más y nada menos que la misma autoridad de salud dice que va a haber 1,5 millones de infectados en marzo del otro año. Ellos mismos lo están augurando, lo están diciendo con un total descaro, sin que se estén tomando medidas adecuadas para que eso sea atendido.
Entonces yo creo que los municipios tienen que tener un papel importante y ahí viene lo que han dicho muchos expertos de salud, de que debe haber una estrategia entre municipios, pero deben sentarse los alcaldes, las corporaciones. Quetzaltenango es un área metropolitana, obligadamente tendría que sentarse el alcalde o el consejo municipal de Quetzaltenango con el de La Esperanza, con el de San Juan Utucal, Corintepeque, Almolonga, Salcajá, para hacer una estrategia de contención de la expansión del coronavirus, porque es la única forma de mantener sana a la población, porque el gobierno no lo va a hacer. Entonces esa es la primera gran estrategia. Y segundo, tenemos que contar con que la población también comprenda que tiene que resguardarse, que no podemos, aunque tengamos necesidad de salir a comprar, a trabajar, nosotros deberíamos guardar mucho la precaución. Hoy fui yo con mi doctora a hacer una consulta y me alegró mucho el protocolo que están utilizando los médicos para atender a los pacientes. Pero en el camino encontré un carro. Todos con mascarilla, menos la señora que iba a la par del que iba manejando. Y casi es portadora pasiva del coronavirus y está contagiando a todos los que están cerca porque no llevaba la mascarilla puesta. Cosas como ese tipo creo que son las que nosotros debemos asumir y lograr que los servicios públicos estén también a la orden del día, que el agua no falte fundamentalmente. Eso creo que es muy importante, que las comunidades no sufran, digamos, la escasez del agua. Ahí tendríamos que hacer una estrategia de brindar el agua por medio de cisternas, llevar agua potable a los cantones más apartados para que se puedan también resguardar las áreas rurales. Entonces yo pienso que la política tendría que ser un poco así como regional, pues por municipios, porque Guatemala lo está haciendo, pero porque a ellos les interesa el comercio, les interesan esos 2,5 millones de consumidores que hay ahí, pues ahí que se abran cines, que se abran supermercados, que se abran espectáculos públicos, el deporte, que se abra, porque ellos son 2,5 millones en toda el área metropolitana, que son los que alimentan a los grandes centros comerciales que están en Guatemala. Nosotros aquí, afortunadamente, no tenemos muchos centros comerciales. Yo creo que eso es una ventaja. Es un daño el que se le ha hecho a los municipios, la venida de tanto mall, de tanta plaza, de tanto centro, porque lo que hacen es concentrar a la gente masivamente sin ningún protocolo de seguridad. Hoy están sufriendo y los que están solventando sus problemas son los pequeños mercados, los comerciantes que están vendiendo con carretillas y todo, que no es lo correcto, pero por lo menos están solventando su problema. Claro. Usted detallaba una parte sobre Quetzaltenango y sería interesante. Quetzaltenango es uno de los departamentos con más contagios por coronavirus a nivel nacional. ¿Cómo evalúa la respuesta del alcalde y de las autoridades municipales actualmente? ¿Han realizado alguna medida que se pueda como valorar? Permítame, solo que me estaban preguntando si ya comenzó el programa. Si me comparte el link para algunos compañeros Ya se que lo envié, están ya se lo compartí. en la capital. Entonces, perdón, la pregunta era de Quetzaltenango, ¿verdad? No, lo que yo quiero señalar, fíjese que es que para pensar el futuro de Quetzaltenango y de las grandes cabeceras departamentales, tenemos que pensar qué ciudad queremos. Vamos a seguir concentrando aquí mucha inversión en infraestructura. Por ejemplo, Fundesa está planteando que se quieren hacer ciudades intermedias. Yo pienso que eso hay que revisarlo. Yo creo que no nos conviene convertirnos en una ciudad intermedia donde se concentre más la infraestructura comercial para atraer mucho más gente de toda la región y hacer de Quetzaltenango un mercado extenso. Cuando está bien demostrado que el virus y los que vienen, las otras enfermedades, la falta de transporte, la falta de agua, es debido a la gran concentración que han significado las ciudades actualmente. Yo creo que la política tendría que ser fortalecer municipios pequeños para que vayan generando su propia autodeterminación económica, su autodeterminación de autoridad, para no concentrar en las grandes ciudades más problemas. Si hoy el problema del transporte urbano es porque somos muy grandes como ciudad, hay mucha gente concentrada acá,
Y la gente que está aquí tiene que usar el transporte, quiera sí o no. Pero van a haber condiciones de seguridad o eso va a ser una multiplicación del problema de la pandemia. Yo creo que Quetzaltenango tiene que revisar mucho el rol. No es que hagamos una ciudad más grande, más concentrada de población. Hoy tenemos, ¿qué? 175,000 habitantes en la ciudad, en el municipio. Vamos a tener 2,5 millones. Imaginémonos 2,5 millones en este espacio tan pequeño, tan inadecuado para generar un transporte vial que sea adecuado, con problemas de agua, con problemas de deforestación por esa minería que nadie la quiere atender, que nadie la quiere limitar, esa minería que está acabando con nuestras montañas. Y con 2,5 millones de gente aquí solo porque somos ciudad intermedia, nos vamos a morir de cualquier cosa, ¿verdad? Menos del progreso económico. Claro. Y en esa parte, que es bien importante que usted menciona, sobre todo el análisis que nos hace de Quetzaltenango, que es donde habita, sería importante que nos dé una opinión sobre cómo evalúa usted las acciones que ha tomado el alcalde actual y su corporación, si en cierta medida han realizado algunas estrategias o están prácticamente caminando sin alguna planificación que pueda ayudar a contener la pandemia. Bueno, yo creo que las municipalidades, incluyendo la de Shela, las agarraron con los pantalones bajos, pues lo que están haciendo es lo normal. No es nada extraordinario tener que destinar recursos para hacer algunas medidas sanitarias nada más. Por ejemplo, eso de fumigar mercados, de fumigar calles o brindar algunos alimentos regalados y todo. Eso no resuelve el problema de la pandemia. Lo único que hace es solventar problemas urgentes de hambre y de la gente que no tiene muchos insumos para sobrevivir y prevenir un poco que las aglomeraciones puedan ser foco de contaminación. Eso es necesario, sí, es importante, sí, y es caro, pero no es nada significativo ni nada importante, así que no podemos aplaudir a una municipalidad porque haga eso. Nosotros vamos a aplaudir a una municipalidad que esté realmente pensando en cómo prever que esto no vaya a crecer. Para mí esa debería ser la función inmediata. Yo hice un trabajo de investigación sobre los departamentos con más concentración. En ese tiempo Quetzaltenango estaba con el menos del 2% de contagiados del coronavirus. Hoy estamos ya como el departamento con mayor contagio, pues. Pero es porque no se desmovilizó la ciudad un poco, pues. Se hubiera seguido la movilización, pero más controlada. Y nosotros también que nos movilizamos con más responsabilidad. Recordemos que el área metropolitana de Guatemala tiene, me imagino todavía, el 70% de los contagiados. 70%. El 30% estaba en el resto de departamentos. Y dentro de esos habían departamentos que apenas tenían menos del 1% de contagios. Claro que con las estadísticas del gobierno, pero por lo menos era un referente, ¿verdad? De que había lugares en donde el coronavirus no estaba llegando. ¿Qué sucedió? Que se comenzó a mover el tráfico y con eso decía nuestra estimada amiga y doctora Karin Slowin, experta en esto, que el virus viaja con uno y en uno. Viaja a la par, viaja en uno también, ¿verdad? Entonces, en la medida en que haya más movilidad, como es la ciudad de Quetzaltenango, porque también eso ha influido mucho, ¿verdad? Toda esa imaginación que es que los quetzaltecos, y los quetzaltecos dicen, no, que son los de afuera, no, todos somos. En medio todos nos movemos, todos llevamos el virus de un lado a otro. Es decir, que en eso nadie se escapa de ser responsable. Aquel día oía yo que Totonicapán dijo, vamos a prohibir la entrada de los quetzaltecos. Ah, bueno, pues tiene su derecho, pero no se puede prohibir, sino regular, controlar, para que no existan esos choques, pues, porque después pues, Quetzaltenango pudo haber dicho, bueno, obliguemos que no entren los de Toto, a otro colapso económico para ellos, y aquí tienen mucho su actividad comercial. Esas no son las medidas correctas, pues. Las medidas correctas es un tráfico controlado por la misma sociedad, en donde todos aportemos para que los que vayamos a entrar y a salir lo hagamos
en las condiciones más seguras para uno y para los demás. Entonces yo a lo que, volviendo a lo demás, va a ser importante una municipalidad, una corporación va a ser importante si ya tuviera un plan para la reactivación social, no económica fundamentalmente, como la piensa el CACIF, sino una reactivación social, una reactivación cultural, política y económica. Así que todo tiene que ser como un combo, ¿verdad? Pero un municipio que piense qué va a ser el otro año en materia de vida urbana, en vida rural, cómo nos vamos a articular con el campo, cómo el campo va a venir a la ciudad. Ese es el plan que hace falta. Entonces hay que aplaudir a una municipalidad que pueda adelantar con esos planes estratégicos, así como los que se hicieron en el año 2000, los planes estratégicos de turismo, de áreas protegidas, el plan estratégico de agua, que fueron grandes planes para la ciudad y que tardaron 20 años. Entonces, mientras eso una municipalidad no lo haga, pues no lo haga, yo pienso que no se les puede aplaudir. El lunes 27, después de haber decretado las medidas por parte del mandatario Yamatei, varias municipalidades en sus páginas oficiales, tanto de Facebook, Twitter, publicaron comunicados de que no iban a abrir el comercio y no iban a abrir tampoco el transporte público. Yo creo que usted marca muy bien eso, que esto pues cayó también de sorpresa. Ahora bien, ¿podrían las dinámicas sociales de cada departamento jugar un papel importante frente a las decisiones del presidente? Pues yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Si un municipio toma alguna decisión enmarcada en la ley, aunque se desvíe un poco de la decisión nacional, si es por el bien de la comunidad y del municipio y se hace de manera consciente y bien fundamentada, yo creo que sí se debería hacer. Y no es desobedecer la ley. Recordemos que ellos no obedecen ni a la Corte de Constitucionalidad. Y en cosas más profundas, en cosas más fundamentales. Aquí en el ejercicio de la autonomía y de la autodeterminación y del conocimiento que tengamos de nuestra realidad, se pueden tomar algunas medidas que no necesariamente tienen que ser iguales a las del gobierno. El objetivo es preservar la vida de la gente y después las relaciones económicas, no al revés, primero la economía y después si nos queda algo, la vida de la gente como está ahorita, porque ahorita la vida de la gente está en un hilo, pues lo que se va a reactivar es la economía, pero no se va a reactivar la salud de la gente. Entonces, esa ecuación hay que voltearla, pues hay que poner la vida primero y la economía. Claro, no pueden ir separadas, pero sí es de prioridades. Claro, como prensa comunitaria, el día 27, gran parte dedicamos de ver qué municipalidades iban a abrir actividades económicas, actividades en el transporte, como también, y encontramos que muchas publicaron que no lo iban a hacer y que todavía hasta el día de hoy se está analizando esa posibilidad. San Juan Ostuncalco, San Mateo, mismo cabecera departamental de Totonicapán, San Cristóbal. O sea, hay varios alcaldes que no es que estén como en la contraria a las medidas del presidente, pero que de cierta manera están haciendo valer esta parte de su territorio. Desde la autonomía municipal, ¿qué condiciones deberíamos tener para poder regresar de nuevo a la cotidianidad? ¿Puede haber alguna posibilidad a partir de esa autonomía de las municipalidades? Yo creo que en una parte es correcto lo que hacen los municipios de no abrir los mercados, pero solo la mitad. Es decir, que no se trata de no abrirlos, sino abrirlos de otra manera. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de la Municipalidad de Quetzaltenango, que lo primero que hicieron fue ir a cobrarle el piso de plaza en el Parque Telma a los que se habían instalado. Yo creo que eso es lo que no se debe hacer. Lo que se debe hacer es ir a ver ese lugar, a ver cómo lo adecuamos, de repente ponerle una su torta de cemento, de repente ponerle láminas, una estructura improvisada, ponerles agua y sanitarios y fomentar que ahí se genere un pequeño mercado. Pues. Y lo mismo se puede hacer en los Trigales. En los Trigales hicimos un bellísimo mercado. Ahí se puede hacer toda una planificación para reabrir el comercio controlado.
En la colonia Marina se puede hacer lo mismo, buscar un espacio para hacer un lugar de ventas donde la gente pueda estar cómoda y tranquila y segura también, su agua, su sanitario, su luz, su dignidad, pero no primero les voy a ir a cobrar y está la gente entre el polvo, la gente está entre el aire, bajo el sol. Entonces yo creo que ese tipo de actitudes a veces están bien intencionadas para la institución municipal, pero no están bien orientadas para la población en general. Si se promovieran 10 lugares en Quetzaltenango descentralizados para generar pequeños núcleos de intercambio comercial en lugar de cerrar los mercados, le vamos a quitar mucho la presión a la democracia y a la terminal. Eso creo que es muy importante. Incluso unos compañeros de la Asociación de Empresarios Quetzaltecos están proponiendo habilitar casas antiguas y seguras, casas grandes en donde se puedan alquilar los interiores, los corredores, los cuartos para que se conviertan en mercados así como cerrados como se ven en muchas partes, para fomentar el comercio. Es que también no se trata de la economía, pero hay que resguardar la vida y la economía. Pero si yo ahorita voy a prohibir las ventas callejeras, si nunca se ha podido con el 70% del sector informal que tenemos acá, pues, entonces ahí se están desviando los esfuerzos y los recursos municipales cuando hay cosas más urgentes y tal vez más estratégicas, con un poco más de sentido común para que la población no cierre operaciones. Claro, y en esta parte, ¿hay alguna reflexión o alguna valoración de parte suya sobre como el planteamiento que están teniendo los alcaldes? O sea, el presidente dijo una cosa y los alcaldes dentro de su territorio están operando de otra manera. Bueno, yo creo que hay que convencer al gobierno de que no se está haciendo nada malo. Es que desde un principio lo han planteado los expertos. Las medidas que se debieron haber tomado a nivel nacional deben tener un carácter diferenciado. Por eso yo mencionaba que en los inicios de la pandemia habían municipios que tenían menos del 1% de incidencia de infectados. Ahí las medidas debieron haber sido otras, no las mismas que le estaban aplicando al área metropolitana de Guatemala, donde estaba el 70% de los infectados. Es que ese es un error de sentido común y de no tener una estrategia política bien definida, porque aplicar la misma medida para la capital que para un municipio como Petén, me acuerdo yo que era uno de los que tenía menos del 0,5% de infectados, ahí eran otras estrategias las que se debieron haber tomado, para que esos sectores no cayeran en la rueda nacional de cerrar todo, pues, de inmovilizarnos a todos, porque al final ni funcionó tampoco. Entonces yo digo que sí hay que hacer un diálogo entre la NAM, los gobiernos y los alcaldes conscientes deben estar de que al gobierno hay que plantearle alguna estrategia diferenciada, no estar viendo de que nos pongan el color que ellos quieran, pues. Por lo que en San Lucas Tolimán nos pusieron rojos y la gente actuó así violentamente, como es el rojo, violenta también, ¿verdad? Entonces yo creo que a eso hay que hacer un diálogo también, las municipalidades, los centros de salud, el gobierno, el ministerio, para ver qué acciones diferenciadas pueden hacer. Pero vuelvo a repetir, si no hay una estrategia de región, cada quien va a ir por su lado, pues. Totonicapán tiene municipios conurbados, pues, por ejemplo, Santa María de Chiquimula, qué sé yo, que Momostenango tiene otros que son focos de atracción comercial. Ahí hay que hacer una estrategia para contener el virus y para tener una actividad económica controlada, para que la gente no se muera de hambre también, ¿verdad? Entonces las regiones deben hacer sus estrategias, pero planteárselas al gobierno, ¿no? Que ahorita estamos esperando que el gobierno nos regañe y que nos diga qué hacemos. De no acatar las medidas brindadas el 26 de este mes, ¿puede haber como algún castigo de parte del legislativo o de parte del gobierno para las municipalidades? Yo pienso que no. Yo pienso que es muy difícil que se pueda sancionar a una municipalidad si la medida que se está tomando está bien justificada desde lo técnico, desde lo institucional, desde lo económico y desde la salud.
Si todos esos elementos concurren para tomar una medida municipal que vaya en una línea divergente a lo del gobierno, yo pienso que no puede haber ninguna sanción, pues. No pueden estar sancionando a los alcaldes por estar haciendo bien las cosas. A lo mejor Claro. puede servir de ejemplo al gobierno, pues, para que ellos hagan bien las cosas. Pasando a otro punto, en relación al servicio del transporte público, la cabecera de Quetzaltenango, previo a la pandemia, tenía un servicio de transporte deficiente, las autoridades en condiciones de abandono y servicios al usuario casi inhumano. ¿Cómo evalúa la reactivación de esos servicios y cuáles serían como los principales retos? Yo pensaba que la municipalidad tiene la gran oportunidad de oro de crear un nuevo modelo de transporte, pero no es los sueños grandes que ahí se quedaron, porque yo he visto que todos los candidatos y todos los que han propugnado por un sistema de transporte están pensando en un transporte tipo europeo, pues, ¿verdad? Buses grandes, articulados y modernos y todo, cuando nuestra realidad económica no es para eso, pues. Nosotros tenemos que buscar un transporte más adecuado a nuestras condiciones. Cuando en el 2000 nosotros quitamos el transporte grande y contaminante del centro de la ciudad, recibimos muchas críticas. Pero al final fue la medida más sana para la sociedad. Ya los buses ya no cabían en el Parque Central. Yo me recuerdo que era un relajo, una contaminación, un desorden y una inseguridad. Se pusieron los microbuses como una opción alternativa, pero los que llegaron ya no desarrollaron ese modelo, lo abandonaron. Y después llegamos a tener unos microbuses que eran unas chatarras que daba vergüenza, pena y miedo subirse a ellos. Un descontrol, no se hizo un padrón de crecimiento, no se controló a los que estaban operando, no se les exigieron condiciones de seguridad. Entonces la anarquía llegó a ese modelo de transporte. Hoy que está casi anulado, diría yo, por esta pandemia, sí se deben poner reglas claras de qué tipo de transporte vamos a usar. Pero sobre todo tomar en cuenta lo que dicen los muchachos de un proyecto de bicicletas, en donde ese proyecto sí hay que implementarlo. Yo ya lo veo. Yo la veo aquí donde yo vivo, que es el centro histórico. Veo que mucha gente ya transita en bicicleta, en motocicleta y todo, ¿verdad? El nivel de vehículos puede bajar, digamos, su consumo. Entonces yo creo que esas medidas se deben hacer para que la gente pueda garantizarse. Yo he visto en otras partes, en cosas sencillas, de crear unos centros de acopio para bicicletas. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, tal vez no es así, pero puede ser. Por ejemplo, en el centro comercial municipal hay un parqueo. Convertirlo en un lugar seguro para bicicletas. Que el que tiene una bicicleta llegue a su trabajo en bicicleta y ahí la deje pagando de repente una cuota mínima mensual, está seguro y sale y se va. Esa es una opción, ¿verdad? Crear esos parqueos para bicicletas para que la gente tenga un lugar donde dejarlo seguramente y irse a su lugar de trabajo. Yo me recuerdo que una vez cuando fuimos a visitar el BID en Washington, nos dijeron, bueno, mañana hay que ir a una reunión a presentar el proyecto de drenajes que fue el que aprobaron a final de cuentas, el plan maestro de drenajes. Entonces nos dijeron, pues, solo que en el carro lo vamos a dejar cerca del edificio del BID. Bueno, cerca, ¿va? Que eso cerca eran como 8 cuadras de esas de las grandes ciudades norteamericanas. Caminamos bastante. Aquí no queremos caminar una cuadra. Aquí queremos que nos dejen en la puerta de nuestra casa, en la puerta de nuestro pueblo. En cambio, en esas grandes ciudades saben que un parqueo está como a 500 metros o incluso hasta 1 kilómetro del lugar a donde vamos. Pero hay aceras seguras también, ¿verdad? Hay seguridad policíaca y todo eso. Si no se complementa eso, no funciona la bicicleta. Yo creo que tenemos que volver otra vez a ese antiguo, cuando tener una bicicleta era un lujo, pues, y salir uno a polasear, ahí a las calles de Quetzaltenango, allá por el Templo Minerva, en bicicleta y todo, pues eso hay que volverlo también y disminuir un poco la carga de demanda hacia ese transporte urbano que no va a ser nunca suficiente para Quetzaltenango. Claro, es importante esa reflexión que hacía sobre estas nuevas
alternativas que son utópicas y que de repente pueden funcionar, y que usted menciona es una oportunidad que tienen las autoridades de Quetzaltenango que están en la municipalidad de poder pues crear algún proyecto interesante sobre el transporte. Ahora bien, con el tema de los mercados, ¿cree usted a nivel del altiplano, a nivel de Occidente, que, que puedan retomar los mercados, actividades de una forma ordenada? ¿Tenemos esa educación para poderlo retomar esa actividad? Así como están funcionando los mercados, ¿no? Porque hay que decirlo claramente, no son los vendedores los que generan eso, ese problema nada más, somos todos los consumidores. Nosotros nos gusta ir a comprar en la calle, en el suelo, teniendo otras alternativas no vamos. Nos gusta ir ahí, el domingo me fijo yo aquí en la Democracia, que está a 2 cuadras, y toda la gente sale como una distracción, como un paseo, como una cuestión familiar a comprar en la calle. Pues hay una sensación de que ahí es más bonito comprar en la calle, de que es más barato comprar en la calle, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero al final de cuentas se vuelve una actividad comercial familiar. Hay un pueblo, aquí hay gente de Ecuador, de Otavalo se llama, son los que venden suéteres en los centros comerciales y mercados, llegan a Totonicapán también a vender suéteres, porque yo hablé con ellos, los conocí, y cuando fuimos a Ecuador, nosotros allá fui a ese pueblo Otavalo y de ahí son ellos. Cuando uno llega al parque, ve uno inundado el parque de ventas, porque es venta callejera, es la costumbre de nuestros pueblos. Así se venía desarrollando desde antes. Pero cuando uno va a ver todo eso, se ve como una mancha blanca. Todos los polvos son blancos, pero de un blanco limpio, pues no un blanco sucio. Todos. Es como que se viera bonito, pues si todos bien alineados, bien ordenados. Los que venden elote, los que venden comida con sus gabachas blancas y sus redecillas, bien presentable la gente. Nosotros vemos aquí los tacos que compran los muchachos con unas personas que están vendiendo los tacos, que saber si están llenando ellos las condiciones mínimas de salud, pues con ropa sucia, manos sucias, y la gente comprando, pues yo creo que eso se puede controlar, se puede ordenar. No se puede evitar la venta callejera porque es el 70% del sector que así sobrevive, pero se les puede dar condiciones dignas de vida. Lo que no debemos permitir nosotros es que esos famosos sindicatos que se aprovechan de ellos eviten que se les dé una calidad de vida, una dignidad de vida en su trabajo. Nosotros sí enfrentamos a esos sindicatos porque ellos no quieren ninguna mejora para los vendedores. Ellos los quieren tener cooptados, son su materia prima para las manifestaciones y los mantienen en esa pobreza porque no aceptan ningún cambio que se haga. ¿Por qué? Porque la gente así vive asustada y les está pagando una famosa tarjeta o un cobro o una cuota que están cobrando. La autoridad tiene que imponerse, la autoridad tiene que ser dura, tiene que, en ese sentido, en base a la ley, la autoridad debe cumplir su función y no quedar bien con todo, de que voy a quedar bien con ellos, pensar que dirán, pobrecitos. No, la gente se ordena y nosotros nos ordenamos. Yo fui vendedor callejero. Con mi mamá salíamos a vender Semana Santa al mercado La Democracia. Entonces sí sabemos lo que es San Francisco del Alto, sí sabemos lo que es vender en la calle. Y si a nosotros nos dicen, miren, ordénense, cumplan estos requisitos y los vamos a dignificar, uno lo acepta porque uno no quiere vivir en la suciedad, no quiere vivir en el desorden, no quiere vivir bajo la persecución policíaca, no quiere vivir uno en medio del lodo, en medio del polvo. Somos seres humanos, hay que recobrar la dignidad de nuestros pueblos. Y eso es una labor de la municipalidad. Para ir cerrando esa entrevista, eh, ¿cómo ve el panorama para los próximos meses en el tema de la reactivación local del servicio tanto de buses y mercados, ya que en Quetzaltenango se estaba hablando que se están haciendo algunas pruebas, que no va a subir el pasaje, por ejemplo, que se va a mantener en el 1.25? ¿Cómo prevé usted o cómo ve esa parte para los próximos días y meses en la reactivación, económica local y el servicio de buses y mercados? Si es el mismo transporte, no va a funcionar. Ahí tiene que haber una renovación.
Ahí tienen que haber nuevas reglas del que vaya a entrar al servicio, porque si es el mismo, no. Yo me recuerdo que aquí en el Calvario, con todos los microbuses que venían y camioneras que venían de Valle Palajuló, algunos dueños, no todos, cuando querían arreglar los asuntos entre ellos, ponían la pistola en la mano, en la mesa. Es que eso no es así, pues. No puede ser que pongamos a bandas delincuenciales a manejar el transporte urbano, pues. También el empresario debe asumir un papel más responsable, un papel más dado a la ciudadanía, porque de ella depende. Entonces, si vamos a aceptar, nosotros miramos a todos los brochas, pues, un abuso contra las patojas, unas maltratadas contra la gente grande, una falta de respeto tremenda, y eso era todos los días, y la gente se aguanta porque nadie los protege, nadie los salva, nadie está velando por la gente. Entonces yo creo que si no encontramos ese equilibrio entre la dignidad de la persona y las necesidades empresariales, si no hay esa responsabilidad social de un lado y del otro lado un servicio digno, entonces así no va a funcionar el transporte. Ya en Misco ya subieron 3 veces el valor de pasaje. Esa es una crisis que se viene. Yo pienso que mantener el valor del pasaje así, como lo dice la MUNI, no se va a poder. Eso va a ser difícil. Con el 50% de la capacidad, por ejemplo, de un micro, digamos. Llevaban 10, ahora van a llevar 5, van a tener que cobrar el doble. Entonces se viene un tiempo difícil que hay que pensar bien si volvemos a ese viejo transporte o generamos un nuevo transporte. Muchas veces en muchos municipios se pone un transporte también subsidiado de alguna manera por el gobierno, pero como aquí el gobierno solo piensa en la capital y en el Transmetro recibe 95 millones mínimo al año de subsidio que nosotros estamos aportando a través de impuestos y no usamos el Transmetro aquí en Quetzaltenango. ¿Por qué? Porque todo está concentrado en la capital. Si nosotros pudiéramos poner alguna tasa o algún acuerdo con la población para generar un porcentaje para un transporte, podríamos subsidiar un transporte público que atraviesa la ciudad en 4 rutas, de norte a sur y de este a oeste. Ahí está, a precio barato, ¿verdad? Pero fue subsidiado por la municipalidad. Es que el transporte público, yo lo que vi en mis experiencias en muchas partes que tuvimos que conocer el transporte urbano, la mayor parte del transporte urbano es subsidiado por el gobierno, pero también es a través de los impuestos de la población. Pero como aquí el CACIF no nos va a dar a nosotros impuestos para eso, pues, pero podríamos nosotros como sociedad generar un impuesto, como cuando se hace con la basura, pues, alguna tasa para garantizar algunos centros de acopio de personas y tener un transporte más digno solo para los ejes fundamentales, y de ahí el privado que agarre otras rutas, otras vías, si es que uno no lo quiere usar o no, pero fundamentalmente nosotros siempre pensamos que de Las Rosas hasta Salcajá se puede generar un eje de transporte público-privado, no solo privado como hasta ahora. Y de la colonia San Antonio nosotros pusimos la ruta San Gabriel, me recuerdo yo, desde San Antonio hasta Santa Ana, y todavía existe ese tipo de ruta. ¿Por qué? Porque eso rompe, pues ayuda a toda la gente a movilizarse. ¿Tenemos que hacer un esfuerzo? Sí. Ya no vamos a estar que nos dejen en la puerta de nuestra casa, tenemos que caminar 2 cuadras hasta donde está la parada, o 3 cuadras, pero así es, pues. No se puede cumplir con todas las exigencias de la sociedad, que queremos todas las comodidades. Se dice que nosotros, nuestros pueblos, nosotros queremos todo suave, que no nos moleste. Hasta la verdad la queremos light para que no nos moleste. Claro. Para ir cerrando la entrevista, ¿tiene algún mensaje final de reflexión a los alcaldes sobre la forma en que podrían enfrentar lo que llaman la nueva normalidad? Bueno, yo lo he planteado muchas veces y no es porque uno esté ofrecido, pero yo oigo bastante que hay sectores, hay académicos, hay profesionales, hay instituciones que quisieran aportar su granito de arena para hacer ese plan estratégico de nueva vida para la ciudad de Quetzaltenango o el área metropolitana.
pero me he topado siempre, yo no lo he vivido en carne propia, pero los que lo han hecho es de que les dan las puertas. Hay autoridades municipales que se creen que el haber ganado una elección los convierte en superdotados y estadistas, cuando la verdad es de que un estadista solo puede ser grande en la medida en que se nutre de la contribución de los ciudadanos. Pero si yo llego queriendo saber todo e imponer todo, no voy a hacer nada. Hay gente que se ofrece y ad honorem, yo se los he dicho mucho, no necesitamos contratar asesores de miles de quetzales. El Consejo Municipal no necesita asesores porque para eso están. Ellos deben formarse como asesores. Están ganando, aquí en Saltenango están ganando una gran cantidad de miles de quetzales al mes. Ellos deben ser los asesores del alcalde y no buscarte comates para nadar. Ellos se deben formar como asesores. Pero el concejal no es para ir a sentarse, cubrir la sesión y ganarse la dieta sin haber aportado nada. Yo me recuerdo que en la administración nuestra mal término, disculpe, muchos concejales se metieron a estudiar las maestrías y sacaron su maestría. ¿Por qué? Porque necesitamos gente especializada como autoridad. Pero si va a llegar una autoridad para tener sus asesores, así no vale la pena elegir a la gente. Pues elijamos mejor a los asesores y no a los que usurpan la autoridad y que no van a hacer nada. Claro, yo creo que es importante todas las reflexiones que nos realizó, el panorama que nos da sobre el altiplano, y pues agradecemos bastante el haber aceptado la invitación, poder realizar esta entrevista, y también a los que nos están viendo agradecemos la sintonía de Prensa Comunitaria. El último mensaje que quiere darle a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Y lo otro que quisiera yo también es que la población utilizara estos medios, porque no vamos a conseguirlo en la prensa, no lo vamos a conseguir en la televisión, esta televisión vendida que tenemos aquí nacional, ¿verdad? Al lado de los corruptos. Pero estos espacios son importantes. Yo veo que los jóvenes lo han usado bastante y ese intercambio entre la juventud es muy importante. Hagámoslo los ciudadanos también. Juntémonos a través de estos medios, platiquemos. Y no es que tengamos la verdad, pero encontrémosla entre todos. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias y pues gracias al equipo que pudo hacer posible esta transmisión. Fue un gusto haberles acompañado. Buenas noches y buen descanso.